Saludos a todos y bienvenidos a La Voz de Dios en tu voz. Yo soy Sandro Chicaiza y les voy a acompañar con las promesas de Dios aplicadas a las diferentes realidades cotidianas. El tema para hoy, crecimiento y bienestar personal. La segunda parte vamos a desarrollarla hoy, pero quiero aprovechar para desearles un feliz año 2022, que esté cargado de muchas bendiciones, que hagamos lo que nos corresponde a nosotros y que le dejemos a Dios siempre lo imposible. Vamos a compartir antes 6 herramientas para que precisamente usted tenga un buen comienzo de año, una buena semana, que pueda tener éxito en todo aquello que esté emprendiendo, en sus metas, sus objetivos. Y hoy particularmente las herramientas van enfocadas al hecho de aprender a derribar o a enfrentar nuestros gigantes, porque nos vamos a encontrar con muchos gigantes, metafóricamente hablando, en este año. 6 herramientas para que usted pueda enfrentarlos y vencerlos. Herramienta número 1. Esto ha sido tomado de Primera de Samuel, el capítulo 17, los versículos 1 al 51. Allí usted encuentra estas herramientas. Herramienta número 1. Si no enfrenta a sus gigantes, ellos le harán la vida imposible. Y es así. Necesitamos enfrentar a nuestros gigantes. Caso contrario, los vamos a tener atormentándonos allí todo el tiempo, todos los días. Herramienta número 2. Los gigantes quieren hacerle creer que son invencibles. No hay gigante que sea invencible, pero eso tratan de hacernos creer los gigantes, que son invencibles, y no lo son. Todo gigante en la vida es vencible, y más si tenemos al gigante de todos los gigantes, que es Dios. Herramienta número 3. Nadie va a enfrentar por usted a sus gigantes. Son sus gigantes. No son los de sus padres, no son los de su esposo, de su esposa. Son sus gigantes. Por lo tanto, le toca enfrentarlos a usted. Nadie tiene que darle enfrentando a sus gigantes. Cada uno tenemos que enfrentar nuestros propios gigantes. Nadie tiene que hacerlo por nosotros. A los padres les encanta darles enfrentando los gigantes de los hijos, y no es así. Permita que sus hijos enfrenten sus propios gigantes, que los hijos se hagan verdaderos matagigantes. Esto les va a servir para la vida. Herramienta número 4. Cuando vaya a enfrentar a los gigantes del presente, recuerde cómo Dios ya le ayudó a vencer a los gigantes del pasado. Es frecuente que cuando tenemos que enfrentarnos a gigantes en el presente, sí, nos llenamos de miedo y ese miedo se convierte en cobardía. Pero cuando esto le suceda, recuerde cómo Dios ya le ayudó a vencer a otros gigantes en el pasado. Entonces Dios lo va a hacer de la misma manera. Herramienta número 5. Enfréntelos desde su guerrero interno, no desde la máscara externa. A los gigantes no se les enfrenta desde una máscara. A los gigantes se los enfrenta con la fuerza de adentro, con el guerrero interior que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y herramienta número 6. Asegúrese de matar a sus gigantes. No los deje medio muertos. Cierre los ciclos. Si usted revisa, estas herramientas fueron tomadas de la experiencia donde David se enfrentó a Goliat. Y David nos enseña algo. Y es que cuando David le mata con su honda al gigante, el gigante cayó, estaba muerto. Pero David va, toma la espada y le corta la cabeza. Se aseguró de que estuviese muerto. ¿Qué significa esto cuando nosotros enfrentamos y derribamos a nuestros gigantes? No los dejemos medios muertos, es decir, no dejemos ciclos a medio cerrar en la vida, porque esos gigantes se levantarán para seguirnos causando problemas. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo estoy separado, ya llevo 10 años separado de mi pareja, pero no me he divorciado. Eso es no haberle matado a su gigante. Le dejó medio muerto, no cerró el ciclo.
A los gigantes hay que aprender a matarlos, a cerrar los ciclos. Estas son 6 herramientas que espero usted pueda aplicarlas y tenga éxito en su día a día y también le pueda servir para todos sus emprendimientos, para todas las metas que usted se ha propuesto en este año. Vamos al tema de hoy. Vamos a hablar la segunda parte de lo que es crecimiento y bienestar personal. Si ya se cansó de estar en una zona de confort, si ya le incomoda la monotonía, la apatía, el conformismo, el estancamiento, si ya se dio cuenta que sus zonas de confort son estados, lugares, condiciones autodestructivas, entonces decídase a salir corriendo y cámbiese al crecimiento y al bienestar personal. Hoy quiero hablarles específicamente cómo salir de nuestras zonas de confort, aprovechando todos los recursos que Dios nos ha dado. Les había dicho que zona de confort es todo aquello que nos hace sentir seguros, entre comillas, donde no arriesgamos, pero tampoco crecemos. Es el sofá de la sala donde preferimos estar sentados y no salir a conocer y emprender en el mundo. O como yo suelo decir, las zonas de confort son la excusa perfecta para no hacer, no arriesgarse, no cambiar, no aprender, en definitiva, no vivir. Y Dios no quiere esto para nosotros. Dios no nos quiere estancados en una zona de confort. Dios quiere para usted y para mí el crecimiento y el bienestar personal. Pero para salir de una zona de confort o de las zonas de confort en las que nos podamos encontrar, necesitamos ir atravesando una a una algunas zonas. Y solamente cuando las atravesamos estamos listas para el crecimiento y bienestar personal. ¿Cuáles son las zonas que debemos ir atravesando una a una para salir de la zona de confort y poder finalmente llegar hasta el crecimiento personal? Hablemos un poco más de la zona de confort en la que muchos pueden estar ahora mismo. Muchos no quieren salir de su zona de confort porque así no tienen que experimentar ni ansiedad ni miedo. Porque debo decirles que salir de una zona de confort provoca esto, provoca ansiedad, provoca miedo. Es un espacio donde las personas se sienten cómodas y aparentemente lo controlan todo o casi todo. Y les brinda seguridad, sí, pero es una seguridad entre comillas, porque las zonas de confort son los lugares más inseguros en realidad. Son zonas autodestructivas que no nos permiten crecer, que no nos permiten avanzar. Al contrario, hacen que vayamos muriendo poco a poco, pues no se necesita morir físicamente para estar muerto. No se preocupe, muchos se preocupan el morir físicamente. El problema no es morir físicamente. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando estoy muerto, estando vivo en una zona de confort. Ese es el verdadero problema. Eso le debería preocupar. No tanto el hecho de morir físicamente. Es peor estar vivo pero muerto a la vez en una zona de confort. Mantenerse dentro de una zona de confort, sorteando riesgos e incertidumbre, a la postre va a traer consecuencias y consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque hace que vayamos perdiendo todos los incentivos para vivir y no tardaremos mucho en caer en la monotonía, en caer en la apatía. Las zonas de confort es un espacio donde hemos ido nosotros conquistándolo, sí, pero si se percata, también nos ha ido conquistando y subyugando. Entonces, solamente tiene 2 opciones.
o morir en una zona de confort o salir de ella. Y para eso, la primera zona que tiene que atravesar es la zona que se conoce como la zona de miedo o la zona del pánico. Quienes están en una zona de confort miran a la zona de miedo o de pánico como un gran abismo o como un lago lleno de cocodrilos que tendrán que atravesar. Al llevar mucho tiempo, años, en algunos casos, años en una zona de confort, se han acostumbrado a ella. Y el solo hecho de pensar que tienen que salir de su zona de confort les provoca pánico. Por eso la ansiedad, por eso los ataques de pánico. Hoy en día estamos viviendo esto. Los adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, con ansiedad, con ataques de pánico. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es esto. Padres que les crían a los hijos en castillos de cristal y no les enseñan a afrontar la vida. Crecen en verdaderas zonas de confort que cuando tienen que salir de ellas y atravesar la zona del miedo, entonces vienen los estados de ansiedad, los ataques de pánico. Muchas personas que están, como digo, en una zona de confort, solo pensar que deben salir de allí les genera pánico. Es el verdadero miedo que tienen las personas. Le quiero hablar de 7 miedos que tienen las personas que están en una zona de confort y saben que para salir al crecimiento personal deben atravesar la zona de pánico. Estos son 7 de los miedos que tienen las personas. El primero, miedo al cambio. Una persona que está en una zona de confort tiene miedo a cambiar. Segundo miedo, miedo a lo nuevo, acostumbrados a lo viejo, a lo antiguo, a lo que ya no sirve, a lo inservible. Les da miedo a lo nuevo. Tercer miedo, miedo a lo diferente. No es lo mismo, ¿ya? Y les da miedo a lo diferente. En la zona de confort uno no experimenta nada diferente, todo es monótono, todo es apático. El cuarto miedo, miedo al movimiento, porque en una zona de confort las personas están estáticas, confortables, cómodas, aunque autodestruyéndose. Y por eso es el miedo al movimiento, porque salir de una zona de confort es eso, moverse, movimiento, ponerle movimiento a la vida. El quinto miedo de las personas en una zona de confort es el miedo al aprendizaje. Miedo a aprender. ¿A aprender qué? A aprender cosas nuevas. A aprender cosas diferentes. El sexto miedo es el miedo a dejar de hacer ciertas cosas, sobre todo los malos hábitos. Porque en una zona de confort se acostumbró a todos los malos hábitos. Y el séptimo miedo es el miedo a comenzar a hacer otras, es decir, a hacer las cosas correctas. Miedo a hacer las cosas correctas. Por ejemplo, una persona puede estar en un empleo mal remunerado, maltratada y sin posibilidades de crecimiento profesional e institucional, pero prefiere quedarse en ese empleo, en su zona de confort, que salir y buscar una mejor opción. Sí, se queda en su zona de confort, seguro, segura, pero sin crecimiento y con necesidad. Para salir de las zonas de confort, para salir de una zona de confort, se tiene que cambiar una sola cosa, todo. Y esto es lo que le da miedo a la persona, tener que cambiar todo en su vida. Por ejemplo, si la persona no trabajaba, es comenzar a trabajar. Si no hacía ejercicio, es comenzar a ejercitarse. Si no estudiaba, es comenzar a estudiar. Si no estaba asistiendo a su iglesia, es empezar a asistir. Si pasaba sembrado horas de horas haciendo mal uso de la tecnología, es dejar de hacerlo e invertir el tiempo en cosas más productivas. Si no se relacionaba,
es comenzar a hacer vida social. Si no hacía la limpieza diaria de su casa, es empezar a limpiarla con dedicación. Si permanecía en una relación tóxica, es terminarla y liberarse. Si consumía drogas, es dejar de hacerlo. Si se desvalorizaba en las relaciones, es cobrar dignidad. Si era o es rígido en su manera de pensar, es abrir la mente y abrir el corazón. Y así podríamos seguir. Por eso le digo que salir de una zona de confort, para salir hay que cambiar una sola cosa, todo. Y esto es lo que le da miedo a la gente. Obviamente salir de una zona de confort sí le va a provocar miedo, incertidumbre, incomodidad y hasta ansiedad, como le decía al inicio. Pero dígame algo, ¿qué es peor? ¿Enfrentar este miedo o morir en una zona de confort? Yo creo que es peor tener que morir en una zona de confort a enfrentarse al miedo, al pánico, a la ansiedad, a la incomodidad y salir y atravesar esta zona de pánico. No hay cómo saltarse esta zona. Ya quisiéramos de la zona de confort ir directamente al crecimiento personal. No hay cómo. Hay que ir atravesando cada una de las zonas. Entonces, esto nos lleva a la siguiente zona. Si usted ya se enfrenta al miedo, porque a muchos les resulta difícil salir de la zona de confort, no porque sea imposible, sino porque llevan ya muchísimos años acomodados allí. Y porque les resulta conveniente, pero perjudicial. Entonces, debe usted valorar qué es peor. O me quedo aquí en mi zona de confort y muero, o salgo afrontando el miedo y experimento algo nuevo. Porque esto le lleva ya a la tercera zona, que es la zona del aprendizaje. Esta zona del aprendizaje es donde usted puede dar lo mejor de usted. Porque ya usted salió, atravesó la zona del pánico. Entonces, en esta zona usted puede dar lo mejor de usted, pero para ello va a tener que aprender, o en muchos de los casos, reaprender. Por ejemplo, ¿aprender qué? Aprender cosas nuevas, aprender nuevas maneras de relacionarse, más saludables, nuevos conocimientos, aprender todo lo que se negaba antes por su rigidez de estar en una zona de confort. En la zona de aprendizaje se tiene que aprender. ¿Por qué? Porque al haber estado en una zona de confort, fue perdiendo habilidades, destrezas e incluso muchos se fueron atrofiando mental, emocional, espiritual y hasta físicamente. Por eso en la zona del aprendizaje es necesario volver a aprender, reaprender cosas nuevas, habilidades, destrezas. Estos son algunos de los aprendizajes más importantes que usted tiene que obtener en esta zona, en la zona del aprendizaje. 7 aprendizajes que le quiero compartir. El más importante, comencemos por el más importante, es aprender a aprender. Sí, este es el primer aprendizaje, aprender a aprender, porque muchos no quieren aprender. Como son rígidos o vienen de ser rígidos, no quieren aprender. Entonces el primer aprendizaje es esto, aprender a aprender. El segundo aprendizaje es aprender a vivir, porque una zona de confort no se vive y necesita aprender a vivir. El tercer aprendizaje es aprender a transitar la ansiedad y la incomodidad. Todos la tenemos, todos nos enfrentamos a eso, pero tiene que aprender a transitar esto. El cuarto aprendizaje es aprender a esforzarse. Esforzarse en el trabajo, esforzarse en los estudios, esforzarse en la vida. El quinto aprendizaje es aprender a relacionarse saludablemente, porque una relación tóxica también es una zona de confort.
Entonces hay que aprender a relacionarse saludablemente. El sexto aprendizaje es aprender a divertirse sanamente. Sí, porque es posible divertirse, pero sanamente. Y el séptimo aprendizaje es aprender a sentir nuevamente. Porque en las zonas de confort se deja de sentir, se bloquean los sentimientos, las emociones. Entonces es aprender a sentir nuevamente, a sentir la vida, la alegría. Cuando usted ha atravesado la zona de pánico, la zona del aprendizaje, está listo, está lista para la zona del crecimiento. Ahora sí, para el crecimiento personal. Ahora entiende por qué le decía en el inicio, hace 2 semanas, le decía que no es posible crecer personalmente si no se sale primeramente de las zonas de confort, porque recién ahora está listo, está lista para el crecimiento personal. Definamos qué es crecimiento personal entonces. El crecimiento personal es un proceso de superación que nos ayuda a identificar nuestros verdaderos objetivos y prioridades vitales. También nos ayuda a adquirir las destrezas que necesitamos para cumplir estos objetivos. Eso es el crecimiento personal. Entonces, como dice, es un proceso de superación. No es de hoy a mañana. Más todavía cuando se viene de estar en zonas de confort. Por eso es un proceso de superación. El crecimiento personal depende de 3 factores. Hay 3 factores de los cuales depende el crecimiento personal. El primero es la personalidad y la actitud. Se necesita esto, una personalidad estable, sana, estable, y una actitud positiva, proactiva, resolutiva. Si usted une esto, una personalidad saludable, estable, con una actitud positiva, resolutiva, proactiva, usted va a crecer personalmente. El segundo factor del cual depende el crecimiento personal es la percepción de la vida. Siempre se puede hacer algo aún en las condiciones más difíciles. ¿Qué percepción de la vida tiene? ¿Una percepción fatalista o realista y optimista? De esto depende, de su percepción de la vida. Y muchos tienen una percepción de vida fatalista. Hay que ser realistas, pero no podemos dejar de ser optimistas también. Y el tercer factor del cual depende el crecimiento personal es el entorno. De pequeños, el entorno más cercano, familiar, influenció para que usted tenga una visión del mundo, de la vida. Pero ya de adultos es la vida social y la vida laboral la que influye para que nosotros tengamos una perspectiva de vida diferente. Y si usted está en un ambiente social y laboral de crecimiento, esto va a ser positivo porque le va a ayudar. Ahora entiende por qué es importante, incluso cuando uno trabaja, estar en instituciones que van creciendo, no que van muriendo poco a poco. Porque esto influye, el entorno influye para el crecimiento personal. De estos factores depende el crecimiento personal. Ahora, hay algunas áreas en las que se debe crecer personalmente y le comparto rápidamente. Estas son las áreas en las que se debe crecer a nivel personal. La primera área, el área espiritual. Sí. La segunda, tiene que crecer en el área afectiva. La tercera, el área moral. Cuarta, el área física es importante. Quinto, el área estética. Sexto, el área profesional. Séptimo, el área intelectual. Octavo, el área social. Y noveno, el área creativa. En estas áreas necesitamos crecer. Ahora,
Lógicamente, no se supone que crezca en todas estas áreas a la vez. Refuerce aquellas en las cuales ya está creciendo. Y en este año, póngase la meta de ir creciendo una a una en las áreas que todavía no lo ha hecho. ¿Qué dice la Biblia respecto del crecimiento personal? La Biblia respecto del crecimiento personal dice esto en dos textos que vamos a leer. Tercera de Juan 1:4 dice lo siguiente: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, note, en todos tus asuntos, y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y Tesalonicenses 5:23, póngale más atención a este texto todavía. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto ya lo dijo Dios en sus promesas. El crecimiento personal, por supuesto que es espiritual, por supuesto que Dios quiere que crezcamos a nivel personal. Y si usted toma la tarjeta número 2 de su devocionario, usted va a encontrar la promesa número 3, que es de Isaías 40, 29, 31. Dice esto: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y si toma la tarjeta número 3, quiero que mire la promesa número 1 del lado reverso, 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Quiere decir que la Biblia, las promesas nos ha demostrado algo. Dios es partidario de nuestro crecimiento personal. Nos hizo para que seamos como las águilas y no para que estemos en zonas de confort. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos pronto. Siga con nosotros.